¿Te estás perdiendo tu matrimonio? Quédate, este episodio es para ti. Excelente. Pues bueno, bienvenidos y bienvenidas a este episodio más de Alcoholismo y Esperanza. Hoy tenemos un tema muy importante, quizás es algo que teníamos en deuda con toda la audiencia, que es hablar acerca de el alcoholismo y el matrimonio. Pero antes de iniciar, pues solo estamos nosotros dos, Plinio, bueno, y también aquí el máster, Fernando. Al fin va a hablar. No Hoy le va, gusta hablar. pero hoy sí va a mencionar. Así que vamos a comenzar quizás con Fernando para que nos dé un saludo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Fíjate. Ya vienen las vacaciones. Ya viene, ya estamos listos. Hay que decir que esta es la última vez que vemos este escenario. Así es. Y ahí vamos a tener escenario nuevo. Así es. Así que Alcoholismo y Esperanza también mueve su sed, Sucede. a un espacio, bueno, mucho más acogedor, Más relajado. más relajado. Con la Los modelos van a naturaleza. ser los mismos. ¿Ah? Los modelos son los mismos. No, ahí sí estamos mal, ya no hay más para dónde. Pues sí. Y vos, Plinio, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, estás? mira, contento, un montón de gente que nos ha escrito a las redes sociales y recordarles que estamos en todas las redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Facebook, en Instagram. Si hubieran más redes, pues también estaríamos ahí, porque lo importante es llevar el mensaje y también el correo electrónico alcoholismo y esperanza @gmail.com y en las redes sociales como alcoholismo y esperanza y el WhatsApp que está aquí en la barra del podcast para que puedan escanearlo con su teléfono y puedan escribirnos al WhatsApp. Y los que nos ven por TikTok pueden ir al perfil y ahí pueden, en el link, pueden escuchar y pues se conectan con nosotros, ¿verdad? Así es, Plinio. Y pues un tema interesante, como vos decís, y pues agradecer a toda a la audiencia que tenemos y que nos escriben y nos saludan y nos critican también y de todo, pero todo ayuda porque estamos llegando al mensaje. Hay gente que ha logrado estar ahí, Josué, y en los grupos, que es lo medular para nosotros para podernos recuperar. Y este tema interesante que vos estás mencionando que vamos a hablar este día. Así es, Plinio. Y bueno, darle la bienvenida nuevamente a la audiencia y quizás para comenzar, me gustaría, ¿verdad?, que nos transportáramos a esa etapa con nuestra pareja, ya sea que si usted es hombre o es mujer, recordar ese primer momento que sentíamos cuando nos enamoramos, cuando andábamos caminando de la mano, ¿verdad? Y que todo parecía color de rosa y de repente, unos meses o unos años después, ese cielo, ese paraíso que teníamos con nuestra pareja, se convierte en un infierno. Sí, fíjate que yo he escuchado de muchas parejas, vamos a hablar de lo que hemos escuchado y en lo que hemos vivido. Muchas parejas, Josué, se conocieron en actividad alcohólica. Muchas parejas disfrutaban ese momento de la actividad alcohólica. Salían a rumbear, salían de discotecas, salían de bares y era todo bien. Muchas veces ha pasado que el alcohólico como yo, en esas fiestas, moderaba uno porque en ese momento la pareja probablemente era novia o recién casado. Y tal vez todavía la enfermedad o este alcoholismo no se había desarrollado tanto hacia dónde nos iba a llevar. Andábamos de conquista. Es correcto, andábamos de conquista, moderábamos, hemos escuchado algunos que tomaban con la pareja, la iban a dejar y de ahí seguían en la bebetoria. Mentían diciendo que ya se iban a dormir y no era así. Entonces, creo que al inicio todo es color de rosa, incluso al inicio las mismas parejas en los matrimonios le dicen que es mejor que tomen juntos a que vaya a tomar fuera. El problema es lo que sigue después de eso. El problema es la ingesta alcohólica o para decirlo así, cuando uno está chupando, de a poco comienza y termina, pues ya sabemos el desenlace, ¿verdad? Pero preguntabas por ese mismo, el romanticismo que uno vive cuando inicia y anda echándose un parcito, un whisky socialmente, en familia, con los suegros, incluso, más si el suegro toma. Es muy influyente, el suegro o la suegra, pues, es muy influyente para uno de hombre, cuando el suegro le dice, tomate un traguito conmigo, vea. Ujú. Y todo es color de rosa, más no saben que algunos como yo ya traen esa predisposición a ser alcohólicos. Y eso es lo que quizás al inicio todo es color de rosa, pero lo que viene después es lo que se paga caro.
Así es. Vos has dicho un término que ya hemos hablado aquí muchas veces, que uno trae esa predisposición alcohólica. Y en pareja pueden ocurrir dos escenarios, ¿verdad? O es uno de los dos que tiene esa predisposición, o son los dos que tienen la predisposición. Y cabal, ¿verdad? Uno cuando anda en esa época de conquista, uno no muestra lo que uno es. Uno, trata la manera de moderarse, de ser bien educado, y eso con el tiempo y con la confianza, y una vez que ya nos casamos, o que ya nos acompañamos, ¿verdad? Que ya vivimos, del todo en pareja, entonces ahí uno va sacando lo que realmente es. Pero si digamos que digamos que no lo haces porque también puede pasar, pienso yo, o lo hemos escuchado, de que tal vez no es tanto de que la persona se modere, es que en ese momento esa es su forma de beber, ¿no crees? Que sea su forma de beber, que ese momento ellos toman así. Ujú. O sea, sí realmente en ese momento la persona toma tres y ahí se queda, pero eso aumenta. Sí, bueno, quizás aquí voy a hablar del caso de cada quien, ¿verdad? De mi caso voy a Ok, hablar, ok, ok, ¿verdad? ok. Y creo que sí tenés mucha razón, porque yo cuando conocí a la persona que ahora es mi esposa, yo había hecho un parón forzoso, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya vivo en pareja con ella, eh, quizás esa etapa, cabal, como vos decís, del alcoholismo, había llegado a un punto donde todavía era como socialmente aceptable. Entonces sí, creo que es muy, muy cierto. Aunque yo ya había tenido otros momentos en los que yo me había emborrachado y ella no se había dado cuenta. Entonces uno como que trata de ocultar, ¿sabes? Entonces, si uno ya tiene como un alcoholismo así un poco, tal vez no tan desastroso, que está todavía a punto de convertirse, ¿verdad? En un fondo muy, muy oscuro, entonces uno lo que trata es de ocultarlo. Entonces, sí me pasó en muchos momentos, lo que vos decís, de ir a dejar a mi novia a la casa y después seguir con la divierta. Y una vez ya casados, yo recuerdo, ¿verdad?, de que me graduó de la universidad, yo ya vivía con ella, y fue una celebración donde ¿Estaba ella ahí? no estaba. Ah, ok. Cabal, no estaba. Entonces, bueno, hubo muchas celebraciones. En una sí estuvo ella, donde yo estaba pues con un amigo, y ella llegó con una botella de chaparro y dijo, y sí, vamos a celebrar. Y ella me vio y hice un montón de incoherencias que sirvieron de risa y de anécdota. Pero el punto es de que eso comenzó a avanzar cada vez más. Y en mi matrimonio el que tenía la predisposición era yo. Entonces, eso se convirtió después, poco a poco, en un pequeño infierno del que no se llegó de un solo, sino que fue poco a poco. Entonces, y aquí el punto también es que la familia o la esposa comienza a normalizar la manera de beber que tiene uno. Y con esto me refiero es que, no, es que ya se graduó, tiene que celebrar porque tantos años estudiando. ¿Quién ¿Para qué lo voy a molestar? Él está en su celebración y comenzamos a normalizar esa conducta. Que ella está trabajando, que viene bien estresado. Entonces, no lo voy a molestar, ¿verdad? Porque él está bebiendo y está con sus amigos, ya tenía una semana bien ocupada, está bien que celebre. Entonces, la cuestión que se comienza como a justificar. Y yo estaba viendo esto también, que es también una manera en la que tratamos de enmascarar de que todo está bajo control en nuestra casa. Sí, él bebe, se pasa de copas, pero es que él pasa bien ocupado. Porque eso es lo que decía ella. Estresado. Cabal. Ella me decía, ella no me lo decía, pues, pero era una manera en la que ella lo justificaba, ¿verdad? O en la que trataba la manera de sentir de que todo iba bien, cuando en realidad era parte de una escalera hacia el infierno. Porque más adelante, esa manera de beber ya no era solo por estrés. Uno busca la justificación, ¿verdad? Uno busca cómo manipular el momento para buscar cómo beber, ¿verdad? Pero en realidad, Manipular también a la esposa de uno para que ella le acepte que probablemente ese día uno termine haciendo algún tipo de ridiculez, ¿vea? así es, así es. Y las esposas de uno, bueno, quizás hablo mucho por mí y varios casos, lo que tratan es también de ocultar ese momento ridículo, ¿verdad? Y de vergüenza, diciendo, es que andaba pasado de copa.
es que era el cumpleaños de fulano y bebió de más, pero él no es así. O sea, él cuando está bueno, no es así, ¿verdad? Él es bien responsable, él es bien cariñoso, entonces, ya le va a pasar. Incluso algunas esposas han llegado a tolerar, no, no es que sea tu caso, pues, pero lo hemos escuchado, que han llegado a tolerar y normalizar de que el esposo tomado la golpee, ¿verdad? El tema es que vuelven y dicen eso de, sí, pero es que él, pero miren, es que el problema es que estaba tomado, pero cuando él no toma, él no es así. Y es en efecto, esa frase es la más correcta que existe. O sea, es cierto, o sea, tomado uno, se le desbordan los instintos, pero ya cuando uno ya no toma, ya no, no es así. Entonces, la justificación, ya que vos lo mencionás, de las esposas a los esposos o viceversa, porque también pasa a la inversa, Mm, eh, en el caso este, hay en ambos casos el colmo de decir, sí, es que él me es infiel o ella me es infiel, pero solo cuando anda tomado. Y en efecto, cuando no está tomado, ni siquiera vuelve a ver a las mujeres o no vuelve a ver a otro hombre. Es así. Pero es que no se logra comprender dentro del matrimonio que es el alcohol el que está afectando, que comienza a afectar, porque a esos grados todavía ujú. no hay un freno, digamos, o no hay cómo detener o darse cuenta, o el amor lo tiene uno como confundido y cree que tarde o temprano ya no va a beber. Exacto. O lo otro, antes de que vayas a hacer tu comentario, es que de novio ya tienen esos problemas con el alcohol, suceden esas cosas y creen que casándose va a dejar de Va a dejar beber. de beber. Y al grado más grande es, teniendo un hijo, va a dejar Va a de dejar de beber. beber. Y eso no para. O Cabal. sea, está... Se mantiene como esa ilusión, ¿verdad? De que al asumir una gran responsabilidad, entonces la persona se va a volver más responsable. No sé, Fernando, ¿qué pensás vos al respecto? Sí, fíjate que yo recuerdo al principio era tolerable porque una persona tímida que de repente entra en contacto con alcohol se vuelve un poco más social y entonces el novio o el esposo que pasaba en la fiesta solo sentado y viendo y oyendo música, ya se paraba, ya le sacaba a bailar, ya le hacía más cariños enfrente de la gente, etcétera. Así era el inicio. Y cabal, lo que vos decís, mira, a ninguna mujer y a ningún hombre tampoco, ¿verdad?, le gusta un alcohólico o alcohólica como pareja. Eso es mentira. Y de que va a buscar o va a tolerar o porque le gusta, lo va a tener ahí. A mí lo que me pasó es eso, de que fue progresivamente aumentando y de repente ya no era solo para que agarre valor para bailar, sino que ya era pasarse. Y poco a poco se fue dando eso, pues. ¿Por qué crees que se da esto? O sea, de que al principio sí. ¿Cuál será el nivel de tolerancia que lleguemos a tener nosotros como seres humanos? Que podemos al principio sí, pero obviamente nosotros sí conocemos de que esto es gradual, Ujú, va creciendo, va aumentando de a poco, ¿me entendés? Pero ¿por qué la gente cree que nosotros los seres humanos nos ha tocado a veces tolerar o creer o tener una ilusión de que en algún momento las cosas van a cambiar y ya sabemos que no van a cambiar? Pues, o sea, y ya vamos a llegar a ese punto quizás del ya los problemas que se dan y hasta qué grado o hasta qué punto hemos visto que algunos matrimonios pueden hasta fracasar. Pueden, porque algunos no fracasan, ¿verdad? Se ujú. componen. ¿Por qué crees que tenemos ese nivel de tolerancia como ser humano o será la propia ilusión que tenemos de que la otra persona vaya a dejar de beber o algo así? Oye, qué buena pregunta esa. Yo creo que tiene que ver mucho con mantener como la esperanza, ¿verdad? De que las cosas van a ser diferentes y como un mecanismo de autoengaño o de codependencia, pues. En este caso, yo así lo veo de parte de las parejas, de parte de las esposas que están lidiando con un alcohólico y no son alcohólicas, se vuelven en codependientes, porque en un nivel tratan de proteger a la manera en la que vive la persona, justificándola, adaptándose a ese estilo de vida, tolerando esa manera en la que bebe, tolerando los abusos que puede sufrir la persona. eh,
abusos emocionales, físicos y todo, pero porque en el fondo cree que puede salvar a esa persona. Entonces se crea ahí una relación tóxica de dependencia, de decir, es que esta persona va a cambiar, en algún momento va a cambiar. Y ocultamos la manera de beber porque aquí no le ha pasado en algún momento donde estábamos como bien ebrios, borrachos, ¿verdad? Y quien sale al rescate de esa persona es la pareja. Si no son los papás y ya estamos casados, es la pareja. Quien sale al rescate de buscar a alguien que está perdido en una cantina, en un bar o que ya lleva una zumba de varios días, quienes andan buscando en todos esos lugares es el cónyuge, pues. También yo creo que la sociedad es influyente en ese tipo de temas porque yo recuerdo y he escuchado muchas veces que la gente viene a contar de que ya sea la mamá o el papá en el esposo o en la esposa son influyentes de decirles, mira, es que si te casaste es para toda la vida, lo cual es cierto, está bien, yo sí creo que el matrimonio debe de ser para toda la vida, pero a consecuencia de qué, porque si hay maltrato físico, si hay infidelidad, etcétera, considero yo que también debe de haber una Exacto, mente fría y la sociedad influye en decir, no, 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 no. La sociedad en general, pues, y, y creo que también eso ciega la palabra, ¿verdad? siga, ajá, Ciega a la persona a no darse cuenta que ese individuo o hombre o mujer está caminando directo al precipicio de ese matrimonio. exacto, Y que si siguen así y vienen los hijos, se acarrean a los hijos cabal, también, porque hay un montón de consecuencias. exacto, Mira, sí, fíjate que también pasa que hay mala información o desinformación en cuanto a qué es el alcoholismo. Porque cuando te casas pensando que la otra persona tiene eh, la decisión de dejar de beber y nosotros sabemos que el alcohólico no decide por él. Entonces vos te podés casar y decir, no, cuando me case y tenga estas responsabilidades, lo va a dejar de hacer porque va a ver que tiene que hacer como que fuera una opción. Pero el alcoholismo no es una opción. Como que fuera un sustituto de, como hoy así es, tiene hijos, ya no va a beber, vea. Como hoy cabal. tiene hijos, ya no va a salir. O que Eso es tiene lo el que ha poder de pasado. apagarlo, como que fuera un switch. No, entonces Ujú. ya no voy a hacer esto, ya no le Ahora voy a ya tal hago equipo, me voy esto. a ir a otro equipo. Un ejemplo, ¿verdad? Sí. Así es. O ya no va a tener tiempo porque tiene hijos. O sea, Ujú. o ya no va a tener tiempo porque me lo tiene que dedicar a mí. Cuando ya sabemos que a la vez el alcohol le dice a uno, vámonos, se va. Y Así lo es. deja a cualquier cosa. Es que lo que vos decías, o sea, la sociedad nos dice, uno se casa por amor y el Ajá. amor es sufrido. El amor aguanta con todo. Entonces, si la pareja tiene amor, entonces tiene que sufrir. Si no hay sufrimiento, no hay gloria. Decimos. Entonces, vivimos tan acostumbrados a que para salvar a esa persona o para tratar de recuperarla, entonces hay que pasar por este camino de sufrimiento. Pero al mismo tiempo queremos taparlo. No queremos que, no, que la sociedad vea de que somos un matrimonio Fallido. fallido. Así es. Así. Entonces, en ese intento de querer ocultar, que peleamos, que hay abusos, que hay todo lo demás, nos aislamos, nos encerramos más, tratamos de proteger más y la pareja pues comienza a sufrir más. Yo creo que ese nivel de tolerancia tiene que ver mucho con la idea que tenemos acerca del amor, con la idea que tenemos de que la familia es para siempre y que no la puedo destruir, y también porque, o sea, vivimos repitiendo patrones que vienen desde la infancia. Pues. As- eh, Muchas familias, muchas parejas que están viviendo en un ambiente de alcoholismo, es porque también sus padres o su madre bebían en ese momento y vemos que esas familias en algún momento nunca se separaron. O sea, hay, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que más en los tiempos de, bueno, tal vez vos ya no pasaste esto, pero en el tiempo de mis abuelos sí era eso, así, exactamente, que decían, fíjate que tu abuelo me fue infiel y era borracho y yo nunca lo dejé. ¿Por qué Así lo es, tenés que dejar vos? cabal, cabal. Eh, Pero fíjate que aunque no se diga, eso está grabado, pues. Está grabado el hecho de que mis padres, no se separaron y mi papá era alcohólico. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero, mi papá era alcohólico, mi mamá le aguantó y fue hasta que mi papá se murió. Pero ellos, el matrimonio ahí siguió. Y ahí crecimos con dolor, crecimos con miedo, crecimos creyendo de que la familia es eso. Entonces, cuando yo ya soy un adulto
y me caso y vuelvo y a veces como nosotros hasta buscamos parejas que se encarguen de repetir ese mismo ciclo. Entonces llego con esa pareja y como el ejemplo que yo tengo de familia es de que mi mamá aguantó, que mi papá aguantó, entonces yo también tengo que aguantar. Mira, y que fíjate que ya hablamos sin querer, nos metimos al tema de los hijos, vos acabas de decirlo, con sufrimiento y el daño tal vez no irreversible, porque sí se puede revertir, pero cuando llegas a un proceso, Así es. ¿verdad? Pero si vos seguís bebiendo, no se va a reparar la cosa. Ujú. O que la fe y la esperanza del esposo o la esposa de que su pareja vaya a dejar de beber. Y no pasa, pues, y terminan en problemas, en problemados a causa del alcohol, porque es a causa del alcohol el inicio, o a otra sustancia. A causa de la adicción comienzan a tener tipo de problemas y los hijos están ahí viendo. Los hijos llegan ahí cuando el papá en la noche o la mamá en la noche llega y golpea a su pareja. Los hijos están ahí dormidos con miedo o haciéndose los dormidos con miedo, viendo cómo se gritan. Como el papá el siguiente día, y eso me pasó a mí, aunque gracias a Dios mi hija me dijo que no se acordaba, pero yo el domingo, por ejemplo, o el día que me tocaba estar en la casa porque no podía ni levantarme, yo era un padre presente ahí, pero ausente realmente como padre, porque pasaba todo el día dormido y me despertaba tal vez al baño a comer o algo, si es que podía comer, y me volvía a dormir. Y los hijos ven eso, ven esa situación del padre y como vos decís, comienzan también los hijos a crecer y ese es el daño que también le comienza a causar en el matrimonio a los hijos, el alcohólico, comienzan a crecer que es normal que uno tome, llegue borracho los fines de semana, no hay ningún problema que ellos se vayan. Es normal para los niños que el papá, que un hombre le pegue a la mamá o viceversa, que la mamá le pegue a un hombre y crecen con esos patrones. Así es. Entonces vos creces con ese patrón de un alcohólico y conseguís una pareja y querés hacer lo mismo que hace tu papá o tu mamá y cosas que ya sabes que no, pues ahora, más ahora como están las leyes que están más fuertes. Ujú. Las leyes siempre han estado ahí, lo que pasa es que ahora son más endurecidas y es delicado ese tema, pues la violencia familiar como tal. Por violencia familiar te llegan a detener, ¿verdad? O porque gritas y llegas con ese tipo de cosas. Solo mira lo interesante de lo que acabas de mencionar, Plinio, porque nosotros en el grupo escuchamos muchas historias de alcohólicos y alcohólicas que dicen, yo crecí en un ambiente alcohólico y yo me prometí que nunca lo iba a hacer. Yo me prometí que yo nunca iba a ser como mi papá, que yo nunca iba a ser como mi mamá, pero al final terminó siendo igual o O peor. peor, ajá. Entonces, y es por lo mismo, pues, porque vivimos con ese mismo patrón que aprendimos desde la infancia, llegamos y lo hemos normalizado, o sea, quizás alguien que no ha vivido en una familia alcohólica y que ha tenido una familia como tendría que ser una familia, no le cabe en su mente el hecho de que una persona llegue borracha a pegarle a la pareja, de pegarle a su esposa, de levantar a cinchazo a los niños, de darles patadas al chucho. No cabe eso en su mente, pero para alguien que solo eso ha vivido, que de niño ha sido las únicas escenas que hay guardadas en su mente, ¿verdad? Y los pequeños momentos felices, incluso también fue cuando el borracho medio ahí se moderaba, o cuando el borracho ahí medio hacía una media, eh, qué sé yo, ¿verdad? Gesto de amabilidad. Entonces, vive con todo eso, pues. Lo normaliza, lo adapta para su vida, llega al matrimonio y lo único que puede dar es lo que Lo vivió, que lo recibió, que recibió. Mira, pero, pero ajá, pienso que también hay otra vía, fíjate, porque no siempre es social. Por ejemplo, yo puedo tener un padre alcohólico, pero de mis hermanos, solo yo soy alcohólico. O sea, sí, crecimos en la misma casa, con las mismas condiciones, pero también hay un factor genético, fíjate. Exacto. Entonces, no todo es culpa de los padres. no, y, También. y, y ese buen punto, fíjate que yo eso te iba a decir porque yo no me crié en un hogar alcohólico, fíjate, yo terminé siendo alcohólico, cabrón. O sea, mi papá no, yo nunca lo vi beber. Dicen que mi papá dejó de beber como un par de años antes que yo naciera. O sea, yo no me crié en un hogar, yo no me fijaba, yo no vi que mi papá algún día le faltara el respeto a una mujer, pues bueno,
o que le gritara y yo hice todo lo contrario No, de lo lo que vi. contrario. O sea, también yo creo que ese punto es bien importante Sí, fíjate que... porque le echamos la culpa a los papás, perdón, Ajá, cabal. porque le terminamos echando la culpa a los papás y decimos es que, ahí dijeron de que porque como vos tomabas, yo también tomo. No es Cabal. cierto, mi papá no tomaba, pues. Cada caso es diferente y Fernando ha dicho algo como muy importante, ¿verdad? Hay una predisposición genética. Por lo general, y no es que yo sea psicólogo ni nada, ¿verdad? Pero es por la experiencia y lo que yo he escuchado de profesionales y los testimonios. Pero cuando uno crece en un ambiente alcohólico, el que tiene la predisposición, es muy probable que se vuelva el victimario, ¿verdad? El alcohólico victimario. Y el que no tiene como esa predisposición o que no va a desarrollar un alcoholismo, se vuelve un codependiente. O sea, no es como la regla, pero es lo que normalmente yo he visto en los testimonios. Las personas que no son alcohólicas, pero han crecido en hogares alcohólicos, se sienten con la responsabilidad de salvar a esa persona o ese familiar que tiene alcoholismo. Entonces, y sucede también este escenario que es casi como el mío, es casi igual que vos. Sí, sí, O sea, yo crecí en un ambiente completamente evangélico, mi papá y mi mamá servidores de la iglesia, todos los domingos a la iglesia, pero había algo a mí que cuando yo hice contacto con la bebida, ¡pum! Se me abrió otro mundo, se me destapó ahí la alergia, la famosa la alergia, alergia física. y todo en picada, pues. Pero si vos ves mi historial familiar, mis abuelos, alcohol. O sea, tanto de mamá como de papá fueron alcohólicos. Mi abuelo materno dejó de beber, este, cuando yo estaba bien chiquito, pero mi abuelo paterno, ese hasta la fecha creo que todavía sigue bebiendo. Entonces, hay ahí pues ya está ese gen X, que mi papá no lo desarrolló, qué suerte, ¿verdad? Pero yo sí lo tenía. Y pues nadie está exento, primo. No, al contrario, todos estamos expuestos, todos estamos expuestos y lo mejor es no hacer la prueba. En el caso de los que creen que, bueno, mira, ahí hablaron de esto y tal vez yo no. O sea, tal vez yo no, puede ser tal vez yo sí. Yo creo que hay un 50-50 de probabilidad. Y el problema que esto ocasiona en los matrimonios es que la mayoría de matrimonios donde hay una persona alcohólica no tienen buen fin. O sea, ¿cuántas historias nosotros hemos encontrado de personas que ya llegan a los grupos, por ejemplo, llegan a los grupos con matrimonio, pero ya hay un daño irreversible o un daño tan irreversible, tal vez reparable, pero no irreversible, porque muchas veces sí te perdonan y todo, pero ya está la herida demasiado como muy profunda, como para que aunque la acosas, la surcís ahí, pero ya siempre hay una herida profunda que ya no tiene una reparación. Y tarde o temprano eso va, porque también nosotros los alcohólicos, cuando llegamos a un proceso, después de todo el daño que hemos hecho, quiere que la persona a la primera o nos crean y tal vez ya la persona ya está bien dañada. Y cuando uno llega al grupo, pierde el hogar y le dicen, pero vos me dijiste que ibas a recuperar el hogar, pero es que no siempre se puede. O sea, ya los daños Exacto. son demasiado fuertes. Y la dureza de los daños que uno ha causado no es el mismo de uno del otro. Porque muchos dicen, vaya, mira, pero yo escuchaba en el grupo que la mujer de aquel lo dejó porque le pegaba, no le daba dinero para la comida, porque esto, porque lo otro. Y yo siempre te di dinero para la comida. Yo siempre estuve en la casa, yo bebía aquí en la casa. Mm. Aquellos se iban con otras mujeres, yo nunca te fui infiel. O sea, comenzamos a comparar los hogares, pero no, Cada caso es sí, y diferente. cada año es diferente. Y algunos ya no te perdonan. Algunas personas ya no te perdonan y perdes tu hogar. Algunos ya venimos con hogares perdidos, pues, pero estamos hablando que está una mezcla de situaciones que el alcoholismo causa dentro de los matrimonios, pues, Así es. ¿verdad? Uno tiene que estar bien consciente cuando entra a un proceso de recuperación, uno tiene que ser realista. Y como vos decís, cada caso es diferente. Hay casos de éxito, por decirlo de alguna manera, donde el matrimonio se logra salvar porque quizás esa pareja, como dice también en la literatura, ¿verdad? Tenemos parejas de hierro, ¿verdad? Que están ahí, pero no necesariamente es el mismo para todos. Y uno que es alcohólico, que ha hecho mucho daño por mucho tiempo, que ha
Pero solo imagínate ese escenario de llegar a la casa borracho, ebrio, todos se llegan a esconder, los niños no saben cómo vas a llegar, si los vas a levantar a golpes, si le vas a hacer algo a la mamá de ellos. Entonces, obviamente, cuando esa persona alcohólica deja de tomar, ya uno puede decir, o la familia puede decir, bueno, ya dejó, hasta aquí llega, hasta aquí llego yo también. ¿Por qué? Porque está bien dañada y quizás esa persona ya no quiere pues algo más. Y muchas veces, fíjate que las parejas no dejan al alcohólico porque vaya, en el caso de que ya tienen hijos, por ejemplo, Ujú, nosotros hemos escuchado que no lo dejaban porque no querían que sus hijos sufrieran la consecuencia de que el papá, así como estaba él consumiendo drogas o alcohol, muriera, por ejemplo. ujú. Y ellos no querían ese sufrimiento para sus hijos, pero cuando llegan a un proceso y ya lo comienzan a ver que él va cambiando, no del todo, pues porque no es todo al principio, cuesta, ¿verdad? Ya dicen, bueno, ya él ya no está en esto, ya se puede valer por sí solo, y tal vez en ese momento el alcohólico ya está comenzando a hacer cambios, pero ya no hay reparo, y al final le dicen, bueno, mira, hoy que ya no tomas, que ya puedes pensar diferente, porque creo que es el momento de De dejarte. dejar. O se van simplemente, ya ni le avisan, ¿verdad? Y preguntan, bueno, ¿y qué pasó aquí, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué son las consecuencias? Pues los hogares se pueden destruir cuando hay alcoholismo, y ahí es cuando las mujeres dicen, yo con este borracho no me voy a quedar, me voy, ¿verdad? O esperan un tiempo. ¿Y vas a decir algo vos, Fernando? Sí, fíjate que pensando en el manejo del alcohólico, ¿verdad? En cuanto al matrimonio o en cuanto a una persona que uno quiere y digamos le quiere dar la oportunidad, porque yo he visto bastantes mensajes de parejas, de alcohólicos o alcohólicas pidiendo ayuda. Hey, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Yo recuerdo en algún lado haber leído de que, por ejemplo, si usted es jefe de alguien alcohólico, le puede dar una segunda oportunidad, pero que tal vez el bien mayor se lo va a hacer despidiéndolo, ¿verdad? Exacto. Para que tenga sus consecuencias y pueda tocar fondo. Entonces, ¿qué pasa con el matrimonio? Fíjate que justo eso de que la gente llama o escribe, perdón, y con una angustia y desesperación por la pareja, ¿ve? Y es bien duro decirles de que la primera pregunta que se les hace es, ¿él quiere o Ujú. ella quiere? Y muchas veces dicen no. Y lamentablemente si no quiere es difícil poderles ayudar. Por lo menos nosotros, pues, o sea, habrán otros métodos, vea. Pero nosotros poderles ayudar a alguien que no quiere es bien difícil. Y casi siempre el que escribe por la otra persona no es la persona. Bueno, sí escriben, vea, porque han escrito algunos de estoy a punto de perder mi hogar y entonces es como, bueno, entonces para, Ujú. pero tampoco es garantía de que realmente vayan a recuperar todo lo que ya perdieron. Así es. Y pueda ser que dejando de beber, sí, la cosa cambie, ¿ve? Sí. Ya no. Fíjate que lo que dice Fernando es como que también uno tiene que aplicarlo a todas las áreas de la vida. O sea, si usted es una persona no alcohólica y dentro de su casa hay abuso, le están pegando, están maltratando a sus hijos, esa persona alcohólica no aporta económicamente a la casa, y usted está tratando de salvar ese matrimonio por esa presión social o porque también siente de que sus hijos en algún momento le van a reclamar por haber dejado el matrimonio o por haberlo abandonado, déjeme decirle de que usted no es que está abandonando algo, ese matrimonio ya se quebró. Ya está abandonada. Eso ya está abandonado, está abandonado. Hasta es posible de que ese cónyuge, esa mujer, ese hombre, está con esa persona alcohólica hasta quizá ya tiene otra pareja. Pues. Y Puede ser, es muy eso probable. Nos ha pasa, pues, pasado, sí, nos ha pasado pasa. bastante. Y a veces, ay, cuando ya todo eso está minando el núcleo familiar, es de repensar si qué tanto vale el hecho de mantener un matrimonio fracturado. Y aquí hay que dejar de lado como ese pensamiento moralista o religioso, ¿verdad? Acerca de lo que es el matrimonio, sino que es lo que yo estoy viviendo como persona. Vale la pena sufrir todo esto para tratar de salvar a alguien, porque también cuando no lo hacemos, cuando intentamos querer rescatar a esa persona
sin brindarle ayuda, ocultándolo y todo lo demás, lo que estoy haciendo es también prolongar más ese alcoholismo. Ujú. En cambio, si esa persona, ¿verdad? Lo dejamos, que vea, que toque fondo, como decimos, y si su fondo es que su familia se vaya, entonces tal vez ahí va a buscar ayuda. O el otro caso es de que realmente haya una intención de la persona que tiene el problema del alcoholismo de quererse recuperar. Una Ujú. intención. Porque tal vez no quiera, pero haya una intención. Ajá, sí, sí. Porque querer es todavía más complicado, porque a nosotros al principio no queríamos, pues, pero tuvimos una intención y con esa intención llegamos y nos quedamos. Ujú. Entonces puede ser que haya una intención y el señor o la señora se quede y pues se recupere y la cosa se Se arregle. Es arregla muy probable. cabalmente. Pero también hay una probabilidad que haya una intención, las cosas queden y la persona no quiera cambiar. Porque eso también suele pasar. O sea, Ujú. ya no, yo ya sí, ya no voy a beber, pero ya no quiero cambiar. Y esos problemas ya dentro del matrimonio, pues tampoco nosotros somos aquí para reparar matrimonios de nadie. Lo que sí estamos ofreciéndoles es una salida diferente Ujú. y que nuestras experiencias les sirvan a las personas para darse cuenta que muchas veces sí los matrimonios se mantienen, pero muchas veces no. Pues. Así es. De hecho, algunos matrimonios acá duran un par de años y después se separan. Es- Y a veces ya ni son los motivos del alcohol, sino que ya son otros Ya motivos, son otros pues. motivos, cabal. Pero puede hacer que haya un daño respecto al alcoholismo de errores que uno ha cometido que ya no tengan perdón, ¿verdad? Tal vez una disculpa y un bienestar por la familia, Por los por hijos. los hijos, por la convivencia, pero ya no hay reparo. Ya no Ujú. hay reparo y lo mejor, incluso pienso yo que lo mejor en esos casos es separarse, obviamente, Sí, así es. ¿verdad? Bajo cualquier proceso, pues ya sea que hayan ido a charlas matrimoniales, Ujú. ya sea que hayan buscado alguna consejería espiritual o psicológica, lo que sea. Y al final, pues decidan, no, mira, ya hicimos todo, porque a veces es importante hacer todo. Tal vez no tanto dejarse guiar, como vos decís, por la presión social, sino que más que buscar una ayuda, ayuda Así es, idónea, así es. buscar la ayuda idónea y después de eso, incluso los que son religiosos, buscar su guía espiritual y que después de recoger todas esas elementos, pues ya pueda tomar una decisión madura la pareja y decir, ¿seguimos o nos vamos, vea? Mira, muchos problemas también se pueden dar porque recordar que el alcoholismo es un síntoma. Nosotros después de dejar de beber quedamos con esa compulsión que a veces algunos buscan en el juego, en otro tipo de actividades, pues que a veces no son sanas tampoco. Y eso produce un comportamiento que a la hora de tener una relación matrimonial puede seguir dañando. Sí, eso sí. Sí, y fíjate que, bueno, tal vez uno es bien drástico y se emociona cuando habla del tema, pero también alejarse muchas veces no necesariamente quiere decir de que ya nunca nos vamos a volver a ver o definitivamente aquí se acaba el matrimonio, sino que uno, yo siento que es que como uno como alcohólico anda en actividad y ni cuenta se da. El que sufre es la persona que está a la par. Entonces, quizás esa persona que está a la par, la mejor decisión es, si yo quiero salvar este matrimonio, yo quiero hacer las cosas bien, pero quedándose quizás no es la mejor opción en ese momento. Quizás la mejor opción ahorita es irme. ¿Por qué? Porque esta persona representa un peligro para mi familia. O sea, ¿cuántos casos hemos visto también de alcohólicos que abusan de sus hijos? Y abuso sexual. Entonces, y a eso también le sumamos la violencia física, la violencia emocional. O sea, un ambiente donde un alcohólico está creando toda esta atmósfera de violencia no es saludable para nadie. O sea, No, y hay cosas, hay personas que incluso han llegado hasta perder la vida por exacto. estas situaciones. Pues bueno, hemos visto hace poco en las noticias cosas como Ujú, esas. Aquí en el país, pues aquí en El Salvador de ujú, nosotros vivimos. De seguro, y estoy seguro 100% de que en todos lugares pasa lo mismo. De cualquier lugar donde nos vean, eso suele pasar y está pasando. Por eso es que siempre las historias son las mismas. Por eso es que siempre repiten las mismas preguntas, porque el alcohol no tiene otra salida. O sea, ujú, el alcohol es muerte, el alcohol es hospital, el alcohol es cárcel. Todo eso lleva a la consecuencia del alcohol. El alcohol son matrimonios separados, el alcohol son hijos dañados psicológicamente, el alcohol son mujeres dañadas, hombres dañados psicológicamente, familias destruidas, padres lamentando la situación. ujú.
porque también los padres sufren en este tipo de cosas, pero hoy porque nos hemos enfocado específicamente en el matrimonio, Así es. pero hay otras consecuencias también que se pagan a raíz de esto, pues del alcohol, ¿verdad? Que de esto podríamos pasar hablando horas y horas y pues lamentablemente el podcast no nos da tanto tiempo para poder hacer eso, pero a tratar la manera de que la gente entienda que el alcohol, alcohol y matrimonio no van de la mano. Exacto. Y más, porque ahí es otra cuestión, cuando los dos son alcohólicos. Sí. Eso es una cosa tremenda. Porque ahí sí es como perros y gatos. Bueno, que yo los perros y gatos se llevan bien, los míos se llevan bien, cabrón. Pero es como, eso sí es una destrucción total. Y ese matrimonio al que más golpea es a su entorno. Así ya es. sea hijos, ya sea padres, ya sea vecinos, etcétera. Pero un matrimonio cuando los dos son alcohólicos, a veces, y ya lo hemos visto, uno de los dos es como saca la bandera de que ya no, Ya vea. no. Qué bendición cuando es así. Pero cuando no es así, pucha, eso hemos visto. ¿Qué no hemos visto después de eso? Como muchas veces este tipo de matrimonios se basan mucho en la pasión, ¿verdad? O sea, la pasión del momento, de sentir que los dos están como en una aventura y sentir esa intensidad de emociones, porque yo no lo he vivido, pero sí lo he visto, donde los dos beben y los problemas son que vos me engañaste y ella va a reclamarle, que el otro también, que la otra aquí, pero seguimos juntos. Y todo como que fuera una película romántica, con excesos y vivir como ese sueño de intensidad, pero en realidad lo que estás viviendo es un infierno. Y fíjate que hay un ejemplo que yo de un video de una, aquí en El Salvador hicieron un video, no sé, tal vez se recuerdan cuando se las cuente, en un programa que antes, yo no sé si todavía existe, pero se llamaba Código 21. Ajá. Y el tipo fue a un prostíbulo. Ujú. Entonces, en el prostíbulo se puso a tomar, obviamente, y la chica le robó el dinero. Entonces salieron y el tipo se lo quería quitar, llamó a la policía, estaban Ya me bien tomados. acordé. Y al final la chica decía que no, el otro que sí. Y sí, en efecto, la chica le había agarrado el dinero y se lo había puesto en medio del zapato. Pero lo chistoso de esto, y ahí es cuando ellos no eran pareja, pues, pero es un buen ejemplo. Lo chistoso de esto es que cuando la policía ya había esposado a la persona para llevarla detenida, le dijo que no, que la perdonaba, que la soltara y terminaron abrazados. Pero a, ahí, que tal vez no es el mejor ejemplo, pero sí real, eso exactamente pasa en los matrimonios, que los dos son personas alcohólicas, han hecho desórdenes en los bares o donde estén, y al final siempre terminan juntos. Y ese ciclo no termina, ese ciclo se vuelve a dar. Y se prometen y al final llega el fin de semana, no, hoy sí salgamos juntos, y ya vas a ver que todo va a pasar, ya no voy a hacer esto. Y el alcohol se conecta con el cerebro y vuelven otra vez a lo mismo. Y es la de nunca acabar. Y la única forma de acabar eso es parando y buscando ayuda. Lo hemos hablado, buscar la ayuda que sea. Porque si hay gente que escribe que no cree en los grupos, como han dicho, perfecto, que le dé. A nosotros no nos ha funcionado más que los grupos. Así es. Así de fácil. No sé si vamos cerrando, Josué, ya creo que llevamos como 45 minutos ya. Perfecto. Bueno, la verdad que el tiempo se ha ido bastante rápido y yo creo que es un tema que se puede seguir abordando desde diferentes aristas, pero quizás un mensaje final es, primero, si usted es alcohólico y está haciendo sufrir a su entorno, a su pareja, a su familia, no hay que victimizarse. O sea, uno es responsable de lo que uno hace. Que también un alcohólico muchas veces saca la bandera de víctima, que yo aquí, que yo allá, que yo pasé esto, que yo pasé lo otro, y en realidad no es así. Usted tiene una enfermedad y tiene que buscar ayuda. No va a parar de ninguna otra manera a menos que busque ayuda. Y si usted está viviendo con una persona que es alcohólica, la única manera en que lo va a poder salvar es buscando ese proceso de recuperación que puede ser en los grupos, Sí. en los grupos. Tal vez el mensaje que les daría es que si realmente quieren salvar su matrimonio, el que lo tiene que salvar es el que tiene el problema, Mm. ¿verdad? Es bien difícil dejar en las manos de la persona que no tiene el problema el salvar el matrimonio, porque si el alcohólico no quiere, va a ser bien difícil. Lo mejor es dar un espacio Ujú. para ver si las cosas van a cambiar y protegerse a uno mismo
y proteger a sus hijos si es que los tienen, ¿verdad? Porque hay muchas parejas que no los tienen, pero igual se tienen que proteger, pues ya sea el hombre o la mujer, ¿verdad? Así es. Y poder, si hay una solución, nosotros la hemos encontrado a través de los grupos, vamos a seguir insistiendo en eso, no nos vamos a cansar de decirles que los grupos tienen un programa de recuperación muy bueno, que es opcional si uno quiere tomarlo o no lo quiere tomar. Incluso muchas veces nosotros hemos llegado a los grupos, por años solamente hemos dejado de beber, ¿verdad? Y después vemos en el camino, vamos entendiendo cómo funciona la recuperación. Y nos ha pasado, pues, pero creo que la base principal o el inicio es dejar de beber o consumir cualquier sustancia. A partir de ahí comienza la carrera de todo lo que puede pasar, positivo, negativo, se acomodan en el camino, se van arreglando, lo que sea. Pero lo primero es parar. Así es. ¿Verdad? La abstinencia total es la base fundamental, creo yo, para poder comenzar un proceso de recuperación. ¿Verdad? Fernando. Sí, gracias. Si usted es alcohólico o tiene problemas con el alcohol, primero deje de beber, ¿verdad? Y después haga otros cambios también que le van a ayudar a recuperar a su familia o por lo menos recuperar su vida, a dejar de hacer daño, ¿verdad? Eso es lo que me pasó a mí. Y ánimos, se puede. Eso. Bueno, si están hasta aquí en este podcast, pues a lo mejor tienen algún problema en su matrimonio, en su hogar, o es usted el problema y ya lo ha detectado, pero tiene miedo de admitirlo, no lo tenga, pues todo se puede recuperar cuando hay disposición de dejar el alcoholismo. Josué, cerramos. Así es. Bueno, cerramos dando las redes sociales también de este podcast de Alcoholismo y Esperanza. Nos pueden encontrar en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Spotify y también en YouTube, ¿verdad? Apple Podcast. Apple Podcast, como Alcoholismo y Esperanza, que son varias redes. Son varias. Entonces, a veces abrimos una por ahí y ni cuenta nos damos. O también nos pueden escribir a alcoholismoyesperanza@gmail.com, y recuerden que tenemos el QR para que nos escriban por WhatsApp. Usted puede escanear aquí el código QR en la esquina de la pantalla. Está el código QR y no importa de dónde sea, de qué país sea, nosotros hemos alcanzado una buena audiencia fuera de El Salvador. Eso nos alegra mucho, así que nos puede escribir y como sea, vamos a tratar la manera pues de brindarle una pequeña orientación en qué grupos puede buscar ayuda, y esa es la misión que tenemos aquí en Alcoholismo y Esperanza. Bueno, muchas gracias y este fue el episodio número 31. Así que nos vemos en el próximo episodio en el nuevo escenario. Nuevo escenario. Vamos felices a ver vacaciones de Semana Santa. Sí, felices vacaciones. No vayan a ser como en Semana Santa, beben y vuelven a beber. Cabal. Porque el único que resucitó al tercer día fue el Señor Jesucristo. Así es. Usted no, usted sí se va a morir. Así que no se le pasen las copas. Y si está en El Salvador, cuidado porque van a ser más de 15 días encerrados. Sí. Y no hay nada aquí con una cerveza que se tome. Un grado de alcohol. Adiós, se va para a pasar la vacación con otros compañeros que no van a saber quiénes son. Así que gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.